Hola, ¿qué tal? Buen domingo para todos. Espero que estén muy bien, puñitos. ¿Cómo estás, Mauri? Bien, ¿y vos? Muy bien. Le damos la bienvenida a todos y todas al único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina en nuestro último programa del año. Se cae un poquito de maduro porque estamos en el último día del año. Les deseamos un nuevo año nuevo, pero efectivamente estamos en el último programa. Nostalgia, melancolía, pero también alegría por la hermosa temporada que hemos hecho. Un gran equipo se ha formado. Estamos muy contentos y orgullosos de todo lo que aprendimos este año. Que lo cerramos como se debe, con la entrevista de todos los años con el señor Sergio Federovisky. Vamos a charlar con él de su gestión y de todo lo que estuvo haciendo en estos últimos 4 años y, por qué no, el porvenir también de lo mismo. ¿Qué se viene? Y también vos. Bueno, yo estuve visitando el barrio Rodrigo Bueno, donde está La Vivera Orgánica, un emprendimiento de mujeres que se dedica a la producción de plantas nativas, en la que colaboran con empresas, con gobiernos para proveer de plantas nativas para poder llenar nuestra hermosa ciudad y otros municipios de alrededor de las plantas que pertenecen a esta ecorregión. Yo estaba ahí, detrás de cámara, Capa, Elizabeth, hermosa nota y sobre todo hermoso proyecto que están Divino. haciendo. ¿Qué otra cosa tenemos para conocer hoy? Bueno, tenemos un informe de referentes ambientales del mismísimo padre de la ecología, el señor Barry Commoner, que desarrolló en su momento las 4 leyes de la ecología. Así que, sin más, sin mayores preámbulos y sin spoilear, lo vemos en un ratito. Pero además tenemos un informe de la semana en el que te quiero hacer una pregunta. 2023, ¿año de qué? Esta pregunta ya me la hiciste, así que ya la aprendí. Es verdad, pero como ya te la hice, tengo otra respuesta para darte. Porque el 2023 fue el año en que Blonda Verde llegó a Ambiente y Medio. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de formar parte de este hermoso proyecto. Y además, el 2023 fue el año de la inteligencia artificial. En este programa aprendimos un montón. ¿Qué otra cosa tenemos? bueno, está como esa dicotomía, ¿no?, de la inteligencia artificial como amenaza moral y ética que avanza contra los límites humanos, pero también como herramienta fundamental y una buena mano para brindarle al mayor problema que tiene el mundo, que es el cambio climático. Y tenemos que aprender a usar esta herramienta nueva, como todas las que se van abriendo y habilitando a medida que... ¿Cómo seguimos? A ver. Mirando el informe de la semana. Desde 1990, expertos del mundo buscan por todos los medios ponerle freno al cambio climático. El uso de las nuevas tecnologías permitiría acelerar esos esfuerzos. ¿Es posible aplicar la inteligencia artificial para conservar la biodiversidad y gestionar mejor los recursos energéticos y naturales? La respuesta es sí. La inteligencia artificial aparece como una herramienta eficaz para la recopilación y el análisis complejo de datos sobre emisiones de gases e impacto ambiental. Recorramos algunos ejemplos. La agricultura inteligente permite el uso racional del agua. Con dispositivos que miden los valores del suelo, se pueden calcular con precisión la cantidad mínima permitida de pesticidas y fertilizantes. Los sensores digitales también permiten predecir las enfermedades de los cultivos y evitar su propagación. Ya es un hecho que 35 países del mundo, a través de la ONG Rainforest Connection, protegen sus bosques de la tala ilegal e identifican zonas con riesgo de incendio. De Brasil a Indonesia, los árboles son monitoreados para detectar la actividad de motosierras y enviar una alerta en tiempo real a las autoridades. En Sudáfrica, una empresa se dedica a la protección de fauna. Para resguardar a los rinocerontes de la caza furtiva, les colocan tobilleras electrónicas que se activan al percibir las reacciones de los animales ante el peligro inminente. Por su parte, Hong Kong bajó su consumo de electricidad con un software de gestión energética que registra en tiempo real las condiciones ambientales y administra el recurso en forma sostenible. Los robots sumergibles están ampliando horizontes y revelando cada vez más misterios en el fondo del mar. Algunos tienen forma humanoide y llegan a profundidades que los humanos no resistirían. Otros son más convencionales, pero cumplen con una misión fundamental:
barrer los residuos plásticos que se acumulan en los océanos. La IA o inteligencia artificial no solo es el futuro, es el presente que vivimos. Su utilización para la lucha contra el cambio climático es una muy buena noticia que alienta la esperanza de reparar el planeta. De ayer y de hoy, de todos los tiempos y todas las latitudes. Algunos son conocidos como Clemente Onelli, otros los van a sorprender como Manuel Belgrano y también los hay actuales como el Papa Francisco. Pueden ser políticos, científicos o activistas, pero lo importante es que en su momento y desde su lugar hicieron la diferencia y marcaron un camino. Hoy, en Referentes Ambientales, presentamos al padre de la ecología, Barry Commoner. El 28 de mayo de 1927, en Brooklyn, Estados Unidos, nacía quien en un futuro y entre otras cosas iba a redactar nada más ni nada menos que las 4 leyes de la ecología para convertirse, al menos para nosotros, en un referente ambiental. Hijo de un sastre judío y de una costurera, descubre a muy temprana edad su amor por la zoología para, años después, lograr licenciarse con honores en la Universidad de Columbia en 1937 y 3 años después doctorarse en esa misma especialidad en la Universidad de Harvard. Tras servir como teniente en la Armada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, regresa a su país, a St. Louis, para convertirse en profesor de fisiología vegetal, profesión que más tiempo ejerció a lo largo de su vida, 34 años. Su perfil como referente ambiental empieza a surgir en la década del 50, cuando empieza a combinar su experiencia militar con su formación académica, postulándose en contra de las pruebas nucleares. Su estudio sobre los efectos de la lluvia radioactiva, más el hallazgo de estroncio 90, un isótopo radioactivo producido por la fisión nuclear hallado en los dientes de los niños, todo eso jugó un papel fundamental para firmar el Tratado de la Prohibición de Pruebas Nucleares en 1963 por parte del presidente Kennedy. Escribió varios libros sobre esto, captó la atención pública como orador, recibe el Premio Internacional al Humanismo y en 1971 redacta para nosotros la obra de su vida. The Closing Circle, el círculo que se cierra, en donde expone las famosas 4 leyes de la ecología, surge como una respuesta de izquierdas ecosocialistas a las tesis de los límites del crecimiento, postulando, algo que hoy parece obvio, que las máquinas y la tecnología son los verdaderos responsables de la degradación ambiental. En 1980 crea el Partido de la Ciudadanía y el chabón va y se postula como presidente de los Estados Unidos. 233.052 votos, un 0,27% del total. Evidentemente, Barry por ahí no era. Número 1. Todo está relacionado con todo lo demás. La Tierra es una compleja y nutrida red de interrelaciones entre seres vivos y ecosistemas. Lo que sucede a uno repercute a modo efecto dominó al restante de los elementos de la biosfera. Número 2. Todo ha de ir a parar a alguna parte. Todas las cosas han de ir a parar a alguna parte. En la naturaleza no hay residuos. Una manzana que se cae de un árbol se composta y un cadáver se convierte en carroña y luego se degrada, por citar ejemplos muy gráficos, y tampoco hay una fuera a donde llevar esos residuos, sino más bien, básicamente, la naturaleza es nuestro único medio. Número 3. La naturaleza es la más sabia. Su funcionamiento se ha optimizado a lo largo de millones de años. Su evolución ha permitido que seres vivos y ecosistemas puedan ser más resistentes y adaptarse unos a otros,
proceso que siempre replica la vida y la existencia. Es absolutamente imposible, dice Commoner, poder construir, refiriéndose a la tecnología, algo que funcione tan bien como un desarrollo que surgió a lo largo de 4.543 miles de millones de años, la naturaleza. Cuatro y última, señores, nada es gratis. En ecología no hay ganancia que no cueste algo. Cualquier cosa que sea extraída debe ser reemplazada, siendo este el fundamento número 1 de un desarrollo sostenible. El gran legado que el Dr. Commoner nos ha dejado es que todo está relacionado con todo lo demás. Cuestión que nosotros decimos con otras palabras como disciplina transversal a todas, pero en definitiva, la degradación ambiental, la desigualdad social, las guerras políticas y la economía del exceso son partes relacionadas de un mismo problema global y central, y solo trabajando en conjunto es que se pueda empezar a solucionar la crisis ambiental. Tras su fallida tentativa electoral, regresa a los Estados Unidos, a Nueva York, para hacerse cargo del Centro para la Biología de los Sistemas Naturales que había fundado en 1966. Estudió el efecto de la radiación en los tejidos, fue el primero en descubrir indicadores en estadios tempranos de la enfermedad del cáncer y además analizó ríos norteamericanos por la irrigación de fertilizantes y el envenenamiento por plomo en barrios desfavorecidos. La gran pregunta de los 70 es si deberíamos aceptar lo que nos rodea o deberíamos hacer las paces con nuestro entorno. Si preguntas qué puedes hacer con respecto al calentamiento global, la única respuesta es cambiar la forma en que entendemos el transporte, la producción de energía, la agricultura y gran parte de la fabricación de bienes. El problema se origina en la actividad humana. Textuales del mismísimo padre de la ecología, quien en Manhattan, Estados Unidos, el 30 de septiembre del 2012, a los 95 años, dejaría físicamente este mundo, no sin antes convertirse en un referente ambiental para la historia, el Dr. Barry Commoner. Le damos una cálida bienvenida a un conocido de la casa, Puñitos. ¿Cómo estás, Gracias por Sergio? invitarme. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, Siempre estoy bien cuando vengo acá, por sobre todas las cosas. De verdad. El ámbito, la compañía. Gracias. entorno natural. El entorno es maravilloso. Naturalmente que todos nosotros te conocemos y te vimos partir allá por 2019 con la valija llena de sueños, ¿por qué no? Y uno veía a lo largo de la gestión políticas públicas de la mano del ministro Cabandier, políticas públicas que claramente tenían tu sello, que Gracias. formaban parte de luchas... Eso no significa que sean buenas o malas. Buenas, Tenían mi sello. buenas, dicho por todos. Que formaban parte de luchas que encarnaste hace muchos años. Muchas gracias. Preguntarte, balance, objetivos propuestos y cumplidos, no cumplidos. Yo personalmente creo que el balance es bueno. Es bueno. Y lo digo desde lo colectivo, no desde lo personal. Que siempre me parece más importante qué es lo que pueda suponer algo que uno intenta hacer en su marca colectiva, en su marca social, en tratar de romper tendencias negativas y transformarlas en cosas positivas, que es lo que me puede haber dejado a mí en lo individual, que de última es más anecdótico. Y yo creo que logramos algunas cosas interesantes. La primera y fundamental es que yo creo que nunca hubo en la historia contemporánea de la Argentina una gestión tan presente, tan vívida en materia ambiental como la del 2019 al 2023. Y lo digo con absoluta modestia, pero al mismo tiempo con mucha convicción. Creo, por supuesto, que eso no es mérito particular de una persona, indudablemente, y creo que sí tiene que ver con un compromiso del gobierno en su conjunto, con la creación de un ministerio, con
dotar a ese ministerio de herramientas para poder llevar adelante políticas públicas y fundamentalmente con el compromiso de quienes estuvimos estos 4 años en ese ministerio de estar a la altura de algún modo. Y si tuviera que resumirlo en un par de cosas, yo lo resumiría en una sola: el cierre del zoológico de Luján. Y yo diría que la política ambiental en la Argentina miró para el costado durante más de 25 años frente a uno de los oprobios más horrendos que pudieran cometerse, en este caso contra la fauna, y que nosotros lo dimos vuelta. Y lo dimos vuelta porque tuvimos la vocación de entender algo que para mí es crucial y que no tiene que ver solo con lo ambiental, tiene que ver con cualquier gestión de gobierno. ¿Cuáles son los intereses que cada ministerio defiende? Yo creo que alguna vez lo he dicho. El interés que defiende el Ministerio de Ambiente es el interés del ambiente. El interés que defiende el Ministerio de Cultura será el de la cultura, y el de la educación, el de la educación. Son intereses genuinos que cada una de las áreas de gobierno lleva en su defensa a un gobierno en su conjunto. Si yo tengo que decir algo, creo que estuvimos a la altura en eso, en defender los intereses del ambiente, y el ícono para mí de eso es el cierre del zoológico de Luján. Buenísimo, y así como Roma no se construyó en un día, 4 años de gestión tampoco alcanza para resolver todas las problemáticas estructurales que tiene este sector, y por eso me gustaría por ahí preguntarte cuáles son esas políticas que vos destacás que requieren cierta continuidad, ¿no?, a partir de ahora. Lamentablemente tengo que aclararte antes que no soy muy optimista respecto de la continuidad de esas políticas, porque indudablemente el que viene creo que es un gobierno con el que en términos generales no coincido en nada, pero en particular en su mirada ambiental, si es que la tiene. Sí, la tiene y es negacionista. Pero qué cosas sí o sí habría que entender como continuidad. Fundamentalmente creo en las políticas relacionadas con residuos, entender que no se puede modificar la historia reciente del mal tratamiento de los residuos en la Argentina si no se lo asume desde el gobierno nacional, la política respecto del combate de los incendios forestales, que tiene que tener indiscutiblemente, y lo tuvo en este gobierno pero no en el anterior, un abordaje ambiental, no un abordaje de la catástrofe, sino un abordaje integral desde lo ambiental, y nosotros creo que se lo hemos dado. Y lo que está relacionado con el compromiso institucional, que es el Ministerio de Ambiente ejerce políticas de control, ejerce políticas de sanción, tiene que estar presente para garantizar que la performance ambiental de cualquier actividad de utilización de los recursos naturales esté a la altura, no para discutir si está bien o está mal el fracking, porque esa no es la función de un ministerio, esa es la función, si se quiere, de quienes tenemos alguna ideología respecto de lo ambiental. Pero un ministerio tiene que estar para hacer cumplir las normativas, y ojalá el Ministerio de Ambiente continúe en esa senda y no se convierta en una escribanía. Bueno, sin ir más lejos, hay un montón de compromisos internacionales asumidos en materia ambiental, y hace poquito fue la COP28 en Dubái, donde Macron, el presidente de Francia, sí, tenemos siempre mucho acompañamiento por parte de la fauna local. El presidente de Francia, Macron, dijo en la COP28 que esperaba que Milei se sumara a las cuestiones ambientales. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos que tendríamos en caso de no hacerlo? Bueno, ustedes saben que yo particularmente soy muy crítico de la participación en los foros internacionales. Lo sabemos. Lo he sido siempre, y lo he sido incluso en mi carácter de viceministro de Ambiente de la Nación. Y sigo siendo crítico, porque tengo la sensación de que poniendo el foco excesivamente en la responsabilidad que supone nuestra participación en esos foros, lo que estamos haciendo es desviando la agenda y quitando las prioridades de donde tienen que ir. Para mí la prioridad de la agenda ambiental de la Argentina en materia de cambio climático no es la reducción de los gases de efecto invernadero, más allá de que éticamente corresponde hacerlo. Dicho esto, por supuesto que la Argentina tiene que participar en los foros internacionales y tiene que cumplir un rol y tiene que cumplir un papel. Ahora, descreo verdaderamente que el gobierno de Javier Milei vaya a cumplir
el papel que yo creo que la Argentina tiene asignado, que es el de discutir canje de deuda por acción climática, es el de discutir las responsabilidades comunes pero diferenciadas, es el de discutir cuáles son a nivel internacional los conceptos que hay que instalar. El primer mundo está desesperado por instalar el concepto de la economía circular y ahí se termina todo porque mantenemos los niveles de consumo bien altos, cuando en realidad lo que tenemos que discutir no es solamente cómo reciclamos toda la basura, sino cómo evitamos producirla. Y todas esas discusiones necesitan de conceptos. Y verdaderamente yo no creo, ojalá me equivoque, pero no creo que el gobierno que asume tenga vocación de discutir esos conceptos. Tenemos que ir a una breve pausa. Vayamos a una breve pausa. Ya seguimos con más Ambiente y Medio. Bueno, ya hablamos que el Ministerio, entre otras tareas, se dedica a la gestión de residuos, a la protección de parques nacionales, la lucha contra el tráfico de fauna. Me interesa saber un poco más en detalle qué significa si el Ministerio pierde esta cuestión del Estado ministerial, justamente. En primer lugar, es un efecto simbólico muy grave, porque probablemente las competencias pueda sostenerlas o pueda defenderlas, porque siempre hay tironeos entre distintas reparticiones, más que nada cuando una de ellas es degradada de su calidad de ministerio. Pero indudablemente para mí lo más grave es lo simbólico, porque lo que está demostrando un gobierno a través de quitarle la insignia de ministerio, algo que hoy es de tal relieve, de tal preocupación en la sociedad, de tal demanda por parte de la sociedad, es que claramente le importa menos que otras cosas. Y eso creo que es irrefutable. Tal cual. Hay una pregunta que hemos hecho mucho, que a vos no te la hicimos. Opa. Y recién la venías mencionando, deuda por acción climática, el canje de deuda por acción climática. Quiero saber qué opinás, cómo crees que puede procederse. Yo creo que es una posición política más que un instrumento. Ok. Me parece que son de esas cosas en las cuales uno se para desde los principios y dice, un país como la Argentina, como muchos otros, ni hablemos de los países africanos, que fueron sometidos a lo largo de por lo menos los últimos 150 años a ser proveedores de recursos naturales para que se beneficiaran los países centrales, que son los que han producido los efectos principales que devienen en el cambio climático, debemos ser compensados y no debemos tener la misma exigencia a la hora de reconvertir nuestras economías que los países que ya se desarrollaron. ¿Y cómo se traduce eso? En el hecho cierto de que muchos de los recursos naturales que todavía están presentes en los países del tercer mundo tienen un aporte global. El Amazonas es el ejemplo más clásico, pero podemos incluir hasta los esteros de Liberá, el Pantanal, muchísimas áreas que aportan a sostener el clima más o menos estable. Ese aporte tiene que ser de alguna manera recompensado. Y no podemos someter a los países del tercer mundo, a los países como la Argentina, a una exigencia económica de ajuste, de sometimiento, etcétera, para que se sigan llenando de plata terceros países. Y encima, después cuando nos exigen que hay que hacer reconversiones para mejorar o reducir las emisiones de cambio climático, somos nosotros los que tenemos que padecerla. No es justo. Por eso digo, ¿cómo se instrumenta esto? Quizás no es tan fácil, pero me parece que antes que nada es una posición de principios. Se nos viene el verano, con ello el calor y con ello lamentablemente los incendios. La gestión del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, a mi entender, fue un poco infravalorada en algunos términos. Yo agradezco. Quisiera saber también un balance y qué cosas para mejorar tiene el servicio. Lo primero que yo destaco siempre es que, siguiendo las palabras del filósofo Sergio Massa, de que toda política pública sin presupuesto es chamullo, nosotros le encontramos, gracias a una modificación legislativa, el mecanismo para que el Plan Nacional de Manejo del Fuego tenga un financiamiento permanente.
por ley. Que no tiene que ver con las gestiones. Que no depende de las gestiones, no depende de la buena voluntad de un ministro de Economía o del presupuesto que se aprueba año tras año. Depende de la recaudación de una alícuota del 3 por 1000 de las pólizas de seguro que nutre un fideicomiso destinado pura y exclusivamente al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y ese es un logro de esta gestión del cual yo verdaderamente me enorgullezco, porque es darle contundencia a la política pública y no solamente discursividad. Ojalá a nadie se le ocurra derogar esa ley, porque de lo contrario las posibilidades de combatir los incendios forestales van a ser escasísimas. Eso nos ha permitido a lo largo de estos 4 años tener ese instrumento financiero, dotar al Plan Nacional de Manejo del Fuego de todo aquello que no había tenido nunca. Pero venimos con un retraso muy grande. En autobombas que se han comprado como nunca, en equipamiento forestal que se ha comprado como nunca, en cantidad de brigadistas que se han incorporado como nunca, y así sucesivamente. Lo que hay que hacer es continuar esa línea, no hay que inventar nada ahí. Hay que continuar con eso y lograr una muy buena articulación con las provincias, que también necesitan esquemas similares para poder fortalecerse, porque muchas de ellas descubren el fuego ahora, cuando en realidad se dan cuenta que es un problema que se va a quedar. Y se pudieron ver resultados, porque en algún punto los incendios son una mala noticia, pero cuando no están tampoco es una buena noticia. Es que es muy difícil responder a eso, porque ¿cómo se mide? La pregunta es cómo se mide. Yo pregunto, el Servicio Forestal de Estados Unidos, que es unánimemente el mejor y el más equipado del mundo, ¿fracasa cada vez que hay incendios en California? Desde esa mirada fracasa. Desde la sola aparición del fuego y que arrase un barrio en las afueras de Hollywood, fracasó. Pero es imposible saber qué hubiera pasado si no hubiera existido ese instrumento, en este caso el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Las consecuencias serían peores, uno asume. Uno mejora la capacidad de respuesta, justamente, me parece que va por ese lado, ¿no? Mejorar la capacidad de respuesta y evitar que se pueda expandir rápidamente. Indudablemente, pero imaginar veranos sin incendios es ilusorio. Utópico. Quien diga eso miente, claramente. Menos en contextos de sequía como los que vivimos los últimos años, por lo pronto. Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Uno puede inferir que todo lo que se invierte desde el Estado, todo lo que se ha invertido, habría impedido una situación más grave, indudablemente. A mí me gustaría preguntarte en lo que refiere a la gestión de residuos. Sé que se hicieron un montón de obras, que quedan obras todavía por hacer. Me gustaría saber cuál fue tu sensación sobre este programa que se estuvo realizando y qué sentís que te queda pendiente o qué te gustaría que siga. Lo que se hizo fue muy interesante porque se puso el centro en que el Estado Nacional es el que confecciona la política y la financia. En este caso a través de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Y nos propusimos no solamente hacer obras, que se hicieron muchas todavía no se han terminado, por lo tanto hay que continuarlas, y muchas quedaron en fase de proyecto, por lo tanto sería muy bueno que se licitaran y se hicieran, sino que nos propusimos generar las condiciones para que haya una política pública y que nadie pueda discontinuarla sin pagar el costo necesario de discontinuarla. ¿Y cómo fue esto? Muy sencillo, logramos que la Argentina obtuviera a mediados del año 2023 un financiamiento para los próximos 4 años que es 5 veces superior al que nosotros tuvimos durante los 4 años anteriores. Nosotros tuvimos $100 millones de un préstamo que recuperamos del gobierno anterior que no había utilizado, y ahora la Argentina tiene a su disposición $550 millones para invertir en cierre de basureros a cielo abierto, construcción de centros ambientales, toda esa política en todo el país, y dejamos un banco de 25 proyectos en condiciones de ser iniciados para ser financiados con ese dinero. Yo creo que quien decida discontinuar eso, quizás pague las consecuencias. Se pierde de mucho, por lo pronto. Y nos perdemos todos los argentinos. Se pierde el país de mucho, y se pierde mucha gente que todavía lamentablemente no tiene otra opción que un basural para poder sobrevivir, municipios que no tienen herramientas para responder al cierre de esos basurales, y nosotros construimos esa política pública, está ahí, es simplemente continuarla. Antes del Perdón, desafío. y eso no tiene ideología. No, Nadie ¿cuál? puede alegar que está en contra de cerrar un basural a cielo abierto. Alguien puede ser negacionista respecto al cambio climático, pero ser negacionista respecto a un basural es más difícil. Perdón.
Antes del desafío final tenías una preguntita para hacerla. Sí, para cerrar me gustaría preguntarte, ya que conocemos ya tu trayectoria en pos de un ambiente sano, tanto como periodista, como divulgador científico y también como parte de una gestión de gobierno, ¿cómo te ves, en qué sector te ves trabajando de acá en adelante? Me imagino que después de un merecido descanso, primero, a partir del 10 de diciembre soy un desocupado formal, por lo tanto todo aquel que quiera acercar alguna propuesta, bienvenido sea. Supongo que voy a seguir haciendo lo mismo y seguiré en el mismo ámbito y seguiré haciendo las mismas cosas. Hace demasiados años que me dedico a esto como para hacer un volantazo a esta altura del partido. Pero fundamentalmente lo que pretendo es tratar de ser coherente con estas cosas y seguir diciendo lo mismo. No importa desde dónde lo diga, no importa desde dónde esté trabajando. Sí me parece importante decir siempre más o menos lo mismo. Sergio, muchas gracias. Al contrario. No sin Muchísimas antes, gracias. por supuesto, el desafío final, que se nos viene el verano, como dijimos antes. Quiero que nos recomiendes 3 lugares naturales que te hayan movilizado. Yo sé uno que vas a decir, que es el Parque Nacional Perito Moreno, recomendamos, no es el glaciar. No es el glaciar, aclaro, es el Parque Perito Moreno, no se lo pierdan. Para mí es el parque más maravilloso que tiene la Argentina, porque además tiene una particularidad respecto de todo el resto de los parques andinos patagónicos. Es el único cuyos lagos no están sembrados con salmónidos. Es el único que tiene fauna autóctona en sus lagos y eso, aunque parece algo que me importa lo que está nadando abajo el lago, por ejemplo, le cambia el color a todos los lagos y hace que todos los lagos de ese parque sean distintos a todos los demás lagos del resto de la Patagonia. Para mí es un lugar soñado. 2 más, rapidito. 2 más, Baritú. Baritú. Sí, Baritú. Y el ¿Qué parque queda? Baritú queda en Jujuy. Ahí va. En Jujuy, es Yungas. Y Tiene una entrada por Bolivia, si no me hay que equivoco. entrar por Bolivia, Sí. efectivamente. Hay que entrar por Bolivia o por aire. Es muy complejo el acceso, pero es una maravilla increíble. Las yungas son una maravilla. Y yo diría que alguna vez habría que ir al Parque Nacional de Iguel-Calel y conocer lo que es la pampa. Muy bien. Me La gusta. pampa de verdad, no la pampa agropecuaria. No el campo, No el digamos. campo, sino cómo era la pampa Antes de... antes de la pampa. Está muy bien. Me gusta. Linda recomendación. Sergio, Muchísimas placer, como gracias siempre. por venir. Al contrario. ¿y nosotros? ¿Lo haces conmigo? Sí. Seguimos con más ambiente. ambiente y medio. En Ambiente y Medio hemos hablado innumerables veces sobre el rol que cumplen las plantas nativas en la biodiversidad local y la importancia de su preservación. Hoy vinimos a la Vivera Orgánica a conocer por dentro un emprendimiento con un gran impacto social y ambiental que, entre otras cosas, producen y comercializan plantas nativas y autóctonas de la zona rioplatense. Se trata de un proyecto que surge como parte de un plan de integración social y urbano llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio Rodrigo Bueno, al lado de la Reserva Ecológica Sur. Pero para conocer más, mejor escuchemos su historia. La Vivera es una cooperativa de mujeres. Inició como un grupo de mujeres que asistía a un taller de jardinería hace 6 años. Al mes y medio de haber iniciado este taller, decidimos cambiar la jardinería por el cultivo de hortalizas. Muy en contra, claro, de nuestras capacitadoras, porque ellas eran jardineras y no agricultoras. Teníamos muchos cajones de hortalizas germinadas y no podíamos tenerlo en casa, lo teníamos encargado en un balcón de la casa comunal. Así es que decidimos pedirle al Instituto de Vivienda de la ciudad un lugar donde tener nuestra huerta. No fue fácil de convencerlos, explicándoles la necesidad nuestra. Al final accedieron, nos prestaron un lugar en una zona donde armamos toda nuestra huerta. El vecino no estuvo de acuerdo, tuvimos que levantar todo y después quedó este espacio donde nosotras empezamos a tener nuestra huerta y a pasar momentos lindos en grupo, con vecinas que nos empezábamos a conocer. En realidad era así, tiempo atrás, antes de que el Instituto de Vivienda se sume al barrio,
no nos conocíamos entre vecinos. Tenía la vecina de la derecha o de la izquierda y no nos conocíamos. Pero bueno, en estos talleres empezamos a conocernos y acá, justo acá, era donde veíamos maripositas y las abejitas, lo pasábamos bonito, compartíamos, tomábamos mate. Un día, después de haber pasado más o menos año y medio, en una de las asambleas del Instituto de Vivienda con los vecinos del barrio, escuchamos que existía un vivero como parte del proceso de urbanización. Fue ahí donde propuse a mis compañeras que nos ofreciésemos como voluntarias. No sabíamos qué pensaban hacer, qué cultivar, ni nada, pero ya la naturaleza estaba, así es que nos gustaba. Y no es tan fácil porque cada una tenía su trabajo. Imagínate, saliendo a trabajar a las 6 de la mañana, regresando a las 5 de la tarde, es un poco complejo. Después de varias reuniones nos propusieron llevar adelante un emprendimiento autosustentable. Así nace La Vivera. El Instituto de Vivienda, junto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, es hacer toda la infraestructura. Nos contrataron los capacitadores y a partir de ahí fue todo trabajo nuestro. O sea, nosotras cuando nos propusieron el espacio nos dijeron acá se tienen que cultivar plantas nativas porque ese es el acuerdo que tenía el Instituto de Vivienda con la Reserva Ecológica. Así es que teníamos que aprender sobre plantas nativas, que era lo más importante. Pero algo más importante también era la huerta nuestra que teníamos. Así es que cuando lo diseñamos La Vivera, aportamos nosotras e incluimos la huerta. Cultivamos hortalizas agroecológicas. En principio vendíamos los bolsones, como bien lo sabes. Pero después desistimos de venderlo porque había mucha demanda. Conforme La Vivera se hacía conocida, la gente venía desde provincia a querer comprar las hortalizas y no había suficiente como para abastecer todo eso. En pandemia lo pasamos mal, así es que algo de la producción también la destinamos a algunos vecinos con deficiencia alimentaria, siempre canalizados por el Instituto de Vivienda para que los hicieran llegar a los vecinos. Y por otro lado, decidimos que la producción de ese espacio fuera para nosotras. Sin embargo, tenemos los plantines de hortalizas que siempre trabajamos, nos dirigimos o trabajamos con la agroecología para que la gente pueda tener su huerta en casa. Eso para nosotras era importante en ese momento y lo sigue siendo ahora aún más porque es la única forma de cuidar nuestra salud. Si bien es cierto, yo ya sabía la importancia de las plantas nativas cuando vivía en mi tierra, en mi pueblo, yo soy de Perú, acá había que aprender de las plantas nativas de acá. Y aprender todo en sí. Sabemos que las plantas autóctonas son de esta zona, son de Buenos Aires. Con el tiempo se han ido perdiendo y con ellas se han ido perdiendo muchos polinizadores, ya sean aves, mariposas, abejas. La idea es que reforestemos en la medida de lo posible con estas plantas para poder ir cambiando eso, recuperando todos los polinizadores. Sabemos que de los polinizadores depende nuestra vida. La vida de todos, en realidad. La Vivera Orgánica arrancó con el objetivo de producir alimentos sanos para sus familias y se expandió al punto de aportar plantas nativas en importantes espacios verdes de la ciudad. Nuestras plantas han ido a Ecoparque, por ejemplo, al barrio 31, que están haciendo áreas verdes por todo lado y uno de nuestros clientes es el Ministerio de Ambiente. Creemos que a partir de tener la oportunidad de ser proveedoras del Estado, también en este lugar que estamos en Capital Federal, al ser una cooperativa de mujeres, de un trabajo arduo, que nosotras no recibimos subsidio, creo que también tenemos la oportunidad de que nos tengan en cuenta. No solamente tenemos a disposición la producción de plantas en maceta o plantines, sino que también tenemos los servicios. En pandemia empezamos a vender los kits de huerta, después sumamos otros kits más de nativas. En ese tiempo teníamos que asesorar al público y después pensábamos de qué forma poder ayudar más o brindar más lo que sabíamos. Y fue que dijimos, bueno, dale, vamos a
ofrecer nuestros servicios, que es armado de huerta, armado de jardín de mariposas, plantaciones, talleres y mantenimiento. Siempre que vamos a brindar un servicio, ya sea a una persona en particular, en su terraza, en su jardín o alguna empresa, ofrecemos nuestro servicio de taller para capacitar a la gente que se va a hacer cargo de ese trabajo. Hicimos huertas en terrazas, huertas orgánicas para algunos restaurantes en Palermo. Así es que bueno, nada, estamos para servirles, estamos en el barrio Rodrigo Bueno, la vivera orgánica a sus órdenes. Al apoyar proyectos como este, contribuimos a construir un entorno más resiliente y armonioso. Pueden seguirlas en sus redes o venir al barrio Rodrigo Bueno a conocerlas. Y ustedes todavía no se vayan, que queda un rato más de Ambiente y Medio. Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre se llevó a cabo en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2023, la COP28, reuniendo a líderes de todo el mundo en busca de soluciones frente a las problemáticas ambientales, y Fermín Kopp desde Dubái nos cuenta algunas conclusiones. Hola, ¿cómo están? Estamos en la COP28 de Cambio Climático en Dubái, en los Emiratos Árabes, ya en el final de la conferencia, con un acuerdo después de 2 semanas de negociaciones entre países desarrollados y vías de desarrollo. El principal titular es la transición energética. El acuerdo de cambio climático por primera vez menciona los combustibles fósiles y la necesidad de abandonarlos gradualmente de cara al 2050. Esto fue un motivo de discusión bastante difícil entre países desarrollados y vías de desarrollo, principalmente por financiamiento, por una conferencia que tuvo lugar en un país petrolero, que son los Emiratos Árabes, y con un presidente de la conferencia también, que es el titular de la empresa petrolera de Emiratos Árabes. Pero el acuerdo ya se logró, finalmente, después de un día de demora, de un día después de cuando tendría que haber terminado la conferencia. Ahora queda pensar en la implementación, queda pensar en cómo, especialmente en América Latina, los países pueden transicionar a las energías renovables, que es un desafío enorme para la región, especialmente en financiamiento, que es lo principal que escuchamos acá desde América Latina, planteando que, bueno, nosotros tenemos la capacidad, queremos ir hacia una matriz energética en base a solar, en base a eólica, pero necesitamos el apoyo de países desarrollados en términos de financiamiento. Y esa es la gran pregunta, si podrán cumplir con ese apoyo financiero que hasta ahora no ha ocurrido. Vale destacar también algunos puntos más de la conferencia, que es el Fondo de Pérdidas y Daños. Esto es un financiamiento específico para los países que se ven afectados por los efectos de la crisis climática, para lograr un apoyo financiero para responder a los eventos climáticos extremos. También tuvo un eje principal en la conferencia la agricultura y el cambio de uso del suelo. Estuvo presente el presidente Lula, el presidente Petro, aquí, que hicieron referencia a frenar la deforestación y a reducir las emisiones de la agricultura. La próxima conferencia de cambio climático será en un año, y donde volverán a surgir estos debates, pero también habrá que pensar en la implementación y los resultados a lo largo del año, cómo los países de América Latina podrán adecuar sus economías y sus sociedades para responder a la crisis climática y al mismo tiempo adaptarse a los efectos de la crisis climática, por lo que ya estamos viendo que está pasando. Huracanes, tornados en el Caribe, la sequía en Argentina, la suba del nivel del mar. La crisis climática ya está acá y está pasando, y hace falta responder y adecuarse a ella. Se nos termina la 8ª temporada de Ambiente y Medio, no queda otra. Todo concluye, pero estamos contentos de haber llegado hasta acá. Y hoy elegimos no hacer ninguna recomendación en puntual, sino hacer un repasito de las mismas. Y en este caso... Bueno, a mí me gustaría destacar el juego cartonero, un juego que lanzó el programa Argentina Recicla para enseñarnos cómo es el sistema de reciclaje con inclusión social en la ciudad. Así que destaco ese, quiero saber cuál es el tuyo.
Bueno, primero tengo dos cosas para decir. Que me lo recomendaste vos, me lo sugeriste vos, así que eso hay que decirlo. Y lo otro es que dudo que haya alguien que tenga un puntaje más alto que yo en ese juego. Con lo cual merezco una plaquita que diga Mauricio Federoviski High Score en el jueguito de recicladores. Bueno, dicho eso, a mí me gustó mucho un descubrimiento que fue el Solarpunk. Un subgénero literario de la ciencia ficción surgido en Brasil y que, en contraposición a los escenarios apocalípticos que siempre nos muestran, por ejemplo, en las películas de Hollywood, en este caso es un mundo distópico en donde los problemas ambientales se solucionaron y conviven en perfecta armonía con la tecnología. Perfecto. Y está lindo porque además para construir un sueño primero hay que imaginárselo, así que Solarpunk viene a mostrarnos un poquito de ese mundo. Y además, la recomendación de siempre, de todos los años necesaria, que es... Punto de no retorno, un documental que pueden ver en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. El primer documental de cambio climático de la Argentina, Punto de no retorno, en el que tuve el agrado de funcionar como productor y que por supuesto siempre le vale la pena volver a verlo y si no lo vieron, aún más. Tal cual. Y si no, les quedan un montón de recomendaciones que fuimos haciendo a lo largo de todo este año con un montón de podcasts, de libros, de documentales para ver y para pasar este veranito que queda, ¿no? Que se viene. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Fundación Ambiente y Medio. Y tengo una pregunta para hacerte. ¿Dónde uno puede ver, por ejemplo, todas las recomendaciones que hicimos en el año? Pueden entrar a nuestro Instagram en @Fundación Ambiente y Medio o a nuestro canal de YouTube, que ahí está todo lo que fuimos desarrollando durante todo el año. Y además contenido exclusivo, particular, porque además la Fundación Ambiente y Medio tiene periodistas ambientales, Ecoaula Digital, Punto de no retorno también, porque somos más que un programa de televisión, somos la Fundación Ambiente y Medio, como bien dijo Agus, y hacemos y creamos periodismo y contenido ambiental. Nos vemos en la 9ª temporada, ¿te parece bien? Tal cual, les agradecemos por haber pasado cada domingo junto a nosotros y los esperamos el año que viene con mucho más contenido ambiental. Y que tengan un hermoso verano. Chau.